¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este evento de la Cátedra Alfonso Reyes. Bienvenidos a quienes están siguiendo esta transmisión en los diferentes campus del Tecnológico de Monterrey o en cualquier otro lugar de México, de América Latina. Es un placer recibirles en este evento que organiza la Cátedra Alfonso Reyes junto con el programa Pasión por la Lectura. ¿Quién no ha escuchado la famosa frase "en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme"? Está en el imaginario, hayamos o no leído al Quijote. La figura del Quijote nos la topamos en diferentes esculturas, en diferentes pinturas, pero más allá de las referencias comunes de las frases y de la imagen, el imaginario que creó Cervantes conforma parte de nuestra cultura occidental y le da sentido. Pero cuando nos adentramos en la lectura del Quijote, nos damos cuenta que más allá de las imágenes y de las frases, hay una lectura llena de vida, profundamente divertida y de un enorme conocimiento sobre lo humano que todavía resuena hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos seguir leyendo al Quijote porque queremos conservar nuestro sentido de lo humano y nuestro compromiso con el presente y con el futuro. Hoy hemos convocado a dos figuras de las ciencias sociales para conversar sobre el Quijote desde la perspectiva de la ciencia política. Nos sentimos nuevamente muy honrados de que nos acompañe nuestro muy querido Javier García Diego, uno de los historiadores más reconocidos de México, consejero de la Cátedra Alfonso Reyes, fue presidente del Colegio de México del 2005 al 2015 y a partir del 2017 dirige la Capilla Alfonsina de la Ciudad de México. Es miembro de la Academia Mexicana de Historia y de la Academia Mexicana de la Lengua. Tiene numerosas publicaciones, particularmente sobre la Revolución Mexicana, pero su libro más reciente, o uno de sus libros más recientes, si él me corregirá, es el ensayo biográfico de Alfonso Reyes, "Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos". Y en ese mismo espíritu de Alfonso Reyes, en el que nada de lo humano le fue indiferente, también palpita en Javier García Diego, quien, según nos cuenta su exalumna Teresa Martínez, daba clases de política y de historia justamente leyendo al Quijote. Bienvenido nuevamente al Tecnológico de Monterrey, Javier. Muchas gracias. Y nos acompaña también la exalumna de Javier García Diego, la doctora María Teresa Martínez, quien es maestra y doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de París de Sciences Po. Desde el 2020 es profesora investigadora del Departamento de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Yo supongo que nos acompañan ahora algunos de los estudiantes de María Teresa, ¿es así? Bienvenidas, bienvenidos a este evento. Federico Reyes Heroles estaba también convocado a esta mesa, sin embargo, causas de último momento le impidieron realizar el viaje a Monterrey, pero desde aquí le enviamos un caluroso saludo al muy estimado Federico Reyes Heroles. Esta conversación la sostendrán entonces Javier García Diego y María Teresa Martínez, y con mucho gusto le cedo la palabra a María Teresa. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias, Ana Laura. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me encanta ver a tantas y tantos estudiantes en la sala, y además a mí me emociona muchísimo este evento. Es creo que uno de los que más ilusión me hace de las muchas conferencias que a uno le tocan al año, y tiene una historia este evento, ¿no? Y que creo que vale la pena que la contemos un poco, Ana Laura, porque la Cátedra Alfonso Reyes me hizo favor de invitarme cuando la Feria Internacional del Libro de Monterrey a comentar con José Woldenberg. Cuando me invitaron, la Tere de 20 años desmayóse, ¿no?, de saber que iba a comentar a José Woldenberg, porque yo era estudiante de ciencia política cuando él estaba construyendo instituciones
para la democracia en este país, ¿no? Entonces comentarlo era muy emocionante. Y más emocionante se puso cuando llegó Javier García Diego a la audiencia aquella vez. Y en ese momento le conté tanto a Ana Laura y le recordaba a García Diego que siendo estudiante de ciencia política en el ITAM, en mi último semestre, era 2004, sí soy una persona mayor, Javier García Diego nos daba un seminario de Historia de México. Para mí era un semestre muy especial porque en la época había hecho también la carrera en la UNAM y entonces vivía corriendo entre la UNAM y el ITAM toda la vida. Y ese último semestre ya había terminado la UNAM, ya solamente iba a tomar las materias de ciencia política, ya había acabado las economías y las estadísticas del infierno, entonces ya podía solo dedicarme a ciencia política muy feliz. Entré a ese seminario y llegó Javier la primera clase y nos contó una anécdota que así la relato en el prólogo que compartí con la cátedra. Nos dijo, tuve una reunión con unos amigos y resulta que su hijo, que es como de su edad, no había leído nunca el Quijote. ¿Cómo es posible? ¿Quién de aquí ha leído el Quijote? Y todos absolutamente avergonzados, nos hacíamos chiquitititos porque pues nadie, ¿no? Pero una versión seria, no una versión corta. Y todos realmente un poco abrumados. Y dijo, este semestre lo vamos a dedicar a leer el Quijote en el seminario. Y entonces, pues él es el responsable de que yo cayera absoluta y perdidamente enamorada de Don Quijote, de que robara este ejemplar a mis padres bajo el argumento de que el Quijote es de quien lo subraya, ¿no? Lo robé de mi casa y nunca jamás lo devolví. Y que después comenzara una colección de ejemplares del Quijote. Entonces, imagínense cuán emocionante es para mí ahora discutir el Quijote para politólogos de nueva generación con Javier García Diego aquí. Y bueno, también para que se haga un poco cargo de mi vicio, de mi vicio de coleccionar Quijotes. Yo preparé algunos puntos para platicar con ustedes sobre el sentido que tiene cruzar, digamos, a Don Quijote, esta obra clásica que además está llena de tantas cosas, y la ciencia política, pero además como con la provocación de animar a las y los estudiantes, que ese es como uno de mis más importantes intereses, a que se acerquen a esta obra y que la lean y que la intervengan, ¿no? No solamente que la lean, sino que la intervengan. Y eso pasa por subrayar y postitear y todos los demás verbos que se nos ocurren de cómo se interviene un libro. Es un texto que a veces asusta, no solamente por sus dimensiones, sino por el lenguaje y porque cada vez nos acostumbramos menos a entrar a palabras complicadas o que están de alguna manera en desuso, pero me parece que lo divertido que puede ser este texto les anima y por eso es un poco esta provocación también, ¿no? Que a partir de esta conversación se animen a ver no solamente en este trabajo clásico, sino en lo que nos pasa todos los días, pues la valía de traer este texto, además de la mano de un personaje que es tremendamente entrañable, que es Sancho. Hablamos siempre muchísimo de Don Quijote y probablemente es el personaje que, leyendo o no el libro, conociendo o no las verdaderas anécdotas que están en el libro, todo el mundo tiene un dicho sobre el Quijote o un imán en el refri, ¿no? Pero es como el Quijote es el caballo de batalla. En cambio, Sancho está un poco menos comprendido. Entonces, por eso también era divertido pensar en Sancho en particular y por eso concentrarnos en la experiencia de Sancho gobernando la ínsula de Barataria, ¿no? Cuando hablamos del Quijote y la ciencia política, pues se podrían hablar de muchísimas cosas que están a lo largo de todo el libro. Sin embargo, podríamos concentrarnos en algo que es muchísimo más concreto, que es el gobierno, ¿no? Y la idea de gobernar, que está en el corazón de la ciencia política y al mismo tiempo aparece muchísimo en Don Quijote. Y en ese sentido, el primer punto que me gustaría abordar tiene que ver con la fantasía, ¿no? de gobernar y con cómo Sancho va desarrollando un ánimo, digamos, desde la humildad de la que viene, ¿no? Y desde la condición precaria y precarizada de la que viene, va desarrollando a lo largo del libro un ánimo y un antojo por gobernar, ¿no? Por mandar, dice en algún momento, aunque sea un rebaño de ovejas, ¿no? O sea, algo tengo que mandar, ¿no? Porque mandar es divertido, porque mandar es atractivo, es tremendamente atractivo. La primera vez que se pone un poco esta idea en la cabeza de Sancho es por ahí del capítulo 7 del primer libro, cuando es la segunda salida de Don Quijote. Y ahí es cuando, como para tratar de convencerlo que se vaya con él, ¿no? Para llevar escudero, porque en la primera salida no lleva escudero, entonces para llevárselo de escudero, entre otras cosas le promete, digamos, que los caballeros andantes, cuando logran conquistar lugares, pues sus escuderos terminan siendo gobernadores de los lugares que conquistan. Entonces es una manera de provocarlo y decir, ven conmigo a las aventuras, y no hay que perder de vista que Don Quijote era un señor que había enloquecido y entonces
se sentía un caballero andante y salía, digamos, a librar batallas diversas, ¿no? Y que no tenía en todo caso la pretensión de conquistar territorios como de tener esas andanzas y esas aventuras. De hecho, así le explica muy bien a Sancho en algún momento que hay una diferencia entre las aventuras que les van a generar ínsulas y las encrucijadas, y que las encrucijadas son esas cosas que cuando mucho vas a sacar la cabeza rota. Y vaya que sacan cabezas rotas y enmantadas y demás que les pasan en sus múltiples aventuras. Pero así se empieza a crear la fantasía de Sancho de irse haciendo gobernador, y le dicen empieza a darle la idea de que le va a dar a gobernar una ínsula, una isla, ¿no? Y que va a tener esa posibilidad. Así que ante el menor indicio de victoria en cualquiera de las aventuras que se corren estos dos, Sancho le reclama que cumpla su promesa, ¿no? Todas las veces que parece que no les va tan mal en la batalla, siempre le dice que no olvide que tiene una promesa. De hecho, cuando regresan de este segundo viaje, la ama y la sobrina le reclaman en algún momento a Sancho por sonsacar a Don Quijote, ¿no? Y Sancho le responde que el sonsacado ha sido él, ¿no? Que él es el sonsacado, que él es pacífico. Dice en algún momento algo divertidísimo como yo que soy pacífico y hombre de bien, yo que voy a querer esas correrías, ¿no? En realidad fue el sonsacado soy yo, ¿no? A mí me llevaron con la promesa de una ínsula, ¿no? De gobernar, de mandar a alguien. Incluso esa fantasía hace que esté dispuesto a pagar algunos costos con tal de lograr gobernar. En algún momento están jugando una chanza, una broma al Quijote, de la cual también es víctima Sancho, y le hacen pensar, el duque y la duquesa le hacen pensar que Dulcinea está encantada, ¿no? Y para quitarle ese encantamiento, parte de lo que tiene que hacer Sancho es que se tiene que dar azotes, ¿no? Se tiene que dar azotes, y particularmente en las posaderas, dice en algún momento, ¿no? Y le cuesta trabajo a Sancho pagar esa penitencia, y le dicen, pero si no eres capaz, le dice la duquesa en algún punto, si no eres capaz de darte azotes para salvar a una damisela del encantamiento, ¿qué clase de gobernante vas a ser, no? Y eso me permite pasar a mi segundo punto, que tiene que ver con toda la idea de buen gobierno que hay a lo largo del Quijote. Está en todas partes, en el primer libro mucho menos, en el segundo está lleno de eso, y por eso creo que el segundo libro es donde más se puede ver el impacto del Quijote para politólogos y para politólogas. Y en todas partes está esta idea del buen gobierno, que empieza desde consejos muy específicos de cómo debería de ser aquel que gobierne y aquel que mande, y son consejos que vienen lo mismo del duque que del propio Don Quijote, y tengo ahí como algunas notas que me parecieron interesantísimas. Por ejemplo, el duque dice en algún momento hay que ir vestido parte de letrado y parte de capitán, ¿no? Es decir, porque el buen gobernante tiene que ser sabio, digamos, letrado, tiene que saber leer, pero también tiene que ser capaz de poseer y de usar las armas, ¿no? Entonces tiene que ir vestido de letrado y de capitán. Y ahí empieza a mostrarse un vínculo con otro clásico que leemos y que algunos de ustedes leyeron conmigo, que nada más porque no es clase, sino les pasaba la palabra para que respondieran de quién, pero empezamos a notar la presencia, por lo menos, del estilo de la serie de consejos para implementar un buen gobierno. Debe de ser letrado y además ser capaz de manejar las armas. También nos dice, por ejemplo, que porque son menester las letras y las armas, pero luego con el Quijote, bueno, lo primero que hace Don Quijote cuando le da consejos a Sancho para gobernar es darle como un bañito de humildad, ¿no? Empieza a decirle, tú que eres ignorante, que eres demasiado básico y tal, tienes que aprender algunas cosas de cómo gobernar. O sea, primero lo baja de las alturas donde él puede creer que ya porque tiene asignada la isla de Barataria va a poder en ese punto ser un buen gobernador. Le dice en algún momento, lo primero hay que bajarse de esa idea, digamos, de haberlo logrado, y más bien empieza a darle consejos. Le dice, hay que temer de Dios y poner los ojos en quién eres, ¿no? Y ese sería un consejo muy interesante que podríamos retomar ahora para uno que otro que anda en candidatura, ¿no? Poner los ojos en quién eres. Y sobre todo cuando formamos, y esas conversaciones las tenemos bastante con los profes del Departamento de Ciencia Política, cuando estamos formando a estudiantes que eventualmente van a estar afuera, ya sea detentando poder, es decir, gobernando, o bien asesorando o acompañando gobiernos, pues cuán importante es que tengan no solamente este baño de humildad, sino también que no pierdan de vista esto, poner los ojos en quienes son. Le recomienda tener blanda suavidad y prudencia.
Y además no meterse particularmente con los linajes. Dice, hay una parte súper interesante donde habla de lo que después podríamos hablar, decir que es como la legitimidad de ser quien gobierna, ¿no? Uno de los dilemas que tiene Sancho para gobernar es que no es de sangre noble, ¿no? ¿Y cómo va a gobernar no siendo de sangre noble? No nació para gobernar y entonces tampoco fue educado históricamente, no fue su vida, no fue como la de los reyes, hijos de reyes, que nacen y crecen y se educan y se forman para gobernar porque saben que tienen ese destino de gobernar. Sancho absolutamente todo lo contrario, ¿no? Sancho es un costal de refranes, le dice en algún momento a Don Quijote. Y en algún punto, de hecho, le recomienda que cuide sus palabras y, entre otras cosas, que cuide tantísimo uso de los refranes, porque en algún momento, cuando Sancho empieza a hablar y a hilar refranes, primero son muy divertidos y después ya empieza a tirar refranes uno tras otro, y uno puede perder un poco el hilo de a dónde quiere ir, ¿no? Así que una de las recomendaciones que le hace Don Quijote a Sancho es cuida el lenguaje, particularmente los refranes, a lo que Sancho va a responder en algún momento, pero es mi hacienda, ¿no? Eso es lo que sí poseo, ¿no? Casi que mi riqueza y mi capital está ahí donde puedo hilar refranes y responder a través de refranes. Regresando al punto de la importancia del linaje y de que no lo herede, le dice en algún momento, la sangre se hereda, pero la virtud se aquisa. No vas a poder gobernar por tu legado, por tu linaje, por tu sangre, pero sí adquiriendo la virtud para gobernar. Y eso me regresa al clásico que comentaba hace rato. En muchos momentos, con los consejos que le dan a Sancho, pero también por la forma en que aparece la idea de buen gobierno en el Quijote, me parece que estamos regresando a Maquiavelo muchísimas veces, ¿no? No solamente por la serie de consejos muy específicos, sino por la importancia de la virtud en quien gobierna, por la importancia de la prudencia, por la importancia de equilibrar esas dos cosas, ¿no? Por un lado, las armas y por el otro lado, las letras. Por cierto, a Sancho le preocupa ser un gobernante que maneje bien las letras porque no sabe leer y no sabe escribir, y eso es un pequeño gran problema. Sin embargo, es suficientemente listo para decir, tendré ahí a alguien que me lea, ¿no? Y que me diga y que me dice que me encaje, ¿no? En algún momento los mensajes para que yo pueda releerlos. Y eso también nos va a remitir en Maquiavelo de alguna manera a los consejeros, ¿no? A la importancia que da Maquiavelo a los consejeros y de acercarse no solamente de buenos consejeros, sino a los cuales tú mismo les digas en qué momento te tienen que dar consejos y que no anden ahí aconsejando nada más porque sí. Si pensamos otra vez en los gobernantes actuales, podríamos pensar siempre en no nada más la importancia del gobernante o la gobernante en cuestión, sino además en quienes los acompañan en esa toma de decisiones, ¿no? Y esa es una reflexión que solemos tener también con los estudiantes, pensando en que probablemente si no están afuera ejerciendo poder y mandando, muy probablemente sí estén alrededor de quien lo hace, y en ese sentido la virtud no solamente cabría para el que gobierna, sino también para los que acompañan a quien gobierna. A propósito del lenguaje, otra de los consejos fantásticos que le da Don Quijote a Sancho es que comprenda el uso del lenguaje que hacen los pobladores, ¿no? Y para eso utiliza esta idea le dice primero, le está diciendo, te tienes que bañar, Sancho, por favor, hay que cortarse las uñas. Hay que cortarse las uñas porque las uñas sin cortar son espantosas, aunque crean que están muy, muy bien, ¿no? Hay que gobernarse. Y en el lenguaje le hace la diferencia entre erutar, dice, no puedes erutar, ¿no? Y le dice en algún momento, Sancho, ¿qué es eso de erutar, señor? No entiendo qué es erutar. Le dice, regoldear. Y ahí aprovecha esa confusión de Sancho, esa, digamos, ignorancia de Sancho para hacerle pensar la importancia que tiene que retome el lenguaje, que comprende el lenguaje de los otros y de alguna manera que a partir de ese lenguaje de los otros, que es una forma de conocer, digamos, a quienes están gobernando, aunque no le dice tal cual de conocerlo. Y creo que eso también se vincula con una de las lecciones que le da en algún momento sobre lo difícil que es llegar a gobernar a quien ni siquiera te conoce, ¿no? Dice, no van a estar apaciguados de ninguna manera. Eso a mí me remite siempre a lo que Maquiavelo dice sobre los colonos y sobre la importancia de llegar a respetar o no las reglas de los colonos, de cambiar o no las reglas de los habitantes de las tierras conquistadas, porque no es sencillo llegar a gobernar ahí donde fue conquistado un espacio. Desde luego también hay un elemento de cómo se adquiere el poder que tiene que ver con la fortuna, de la cual también habla Maquiavelo, ¿no?
La fortuna como esa calva de atrás que se adquiere y que en todo caso el príncipe, dice Maquiavelo, tendrá que ser suficientemente inteligente. Si llega por fortuna, es más complicado conservar el poder. Es más fácil lograrlo, pero más complicado conservarlo. Y ese es el caso de Sancho. Sancho llega por fortuna, digamos, a gobernar Barataria. Y tan es así que le dura 10 días el gobierno, ¿no? Aproximadamente. A partir de eso, creo que podemos pasar a la idea ya de gobernar y sus costos, ¿no? Cuando Sancho llega a su gobierno de 10 días, empieza a tener experiencias de gobierno que pasan, para empezar, por la justicia, y nos recuerda la importancia del Estado en la impartición de justicia. Pero también nos remite a las épocas donde reyes y reinas eran los encargados de impartir justicia y de determinar las sanciones, ¿no? Esas imágenes que vamos a ver y que tienen ustedes en la selección de capítulos que puso la cátedra a su disposición, pues básicamente lo que nos muestra no solamente son dilemas que tienen que ver con justicia de propiedad, ¿no? De si le debía, ahí tienen pasajes importantísimos como el sastre y el labrador, ¿no? Los dos ancianos y el préstamo que uno no recordaba que ya le había pagado al otro, ¿no? El sastre y el labrador que le dejó la tela, el labrador al sastre sacando un conjunto de caperuzas, y al final le dice, creo que me quiere robar tela, etcétera. Y la decisión de Sancho termina siendo, pues, ni uno ni el otro, las caperuzas se van a la prisión, ¿no? Ahí donde están los que no tienen que vestir. De alguna manera, lo que nos ponen en esos primeros capítulos del gobierno de Sancho tiene que ver con no solamente los dilemas que se va encontrando este gobernante, sino con ideas de justicia. Y creo que valdría muchísimo la pena pensar qué tanto la justicia pensada desde esa perspectiva por Cervantes es también una justicia que sigue siendo vigente, no solamente como gran responsabilidad de los gobernantes actuales, sino como un elemento que determina a quién le corresponde qué en una sociedad como la nuestra, ¿no? Y en ese sentido, ahí el pasaje en particular de la mujer y el ganadero es un elemento que podríamos revisar ahora que tanto estamos discutiendo sobre los límites del abuso que puede haber, particularmente el abuso sexual hacia las mujeres, y de la necesidad de mostrar y de probar, digamos, este tipo de violencias, ¿no? En ese pasaje, sin querer adelantarles nada, porque luego ahí tenemos una provocación para las y los estudiantes de un ensayito, pero hay un momento en el que llega una mujer y un ganadero y la mujer lo acusa de haber yogado. Por cierto, que ahí les digo, esa es una buena provocación. Aprenden palabras cuando leen el Quijote, y palabras divertidas, ¿no? Dice que yogásemos, que fue de manera involuntaria, que fue además de manera no consensuada, digamos, ¿no? Y en ese sentido, pues Sancho tiene la duda de si es verdad o no es verdad, que es la duda clásica cuando una mujer arguye haber sido violentada sexualmente, ¿no? Entonces empieza ahí un poco a desarrollar, no les voy a decir en qué queda para que lo vayan a leer, pero esta duda que está ahí en medio es el clásico elemento que tienen los estados o quien quiera que esté decidiendo sobre este tipo de situaciones, si quien está arguyendo que ha sido violentada dice verdad o no. ¿Cómo saberlo y hasta dónde saberlo? Y después, ¿qué hacer con esa información, ¿no? Y ese es uno de los casos que tiene Sancho enfrente y que tiene una vigencia tremenda, porque a día de hoy hay un par de cosas que dice Sancho al final que son centrales, ¿no? Primero, así como defiendes, le dice en algún momento, los dineros que te tratan de quitar, defendieras tu cuerpo, no pasaría lo que pasa. Y por otro lado, y ahí uno pensaría, ese es el clásico argumento de pudiste haber hecho algo para evitar lo que te pasó, y por otro lado le dice también al labrador, no deberías, y fíjese usted dónde anda yogando, ¿no? Que creo que también ese es otro elemento que tendría una vigencia tremenda. Sin querer alargarme mucho más, porque será muy, muy interesante también, y sobre todo me muero de ganas de volver a escuchar a Javier García Diego hablando del Quijote como en aquel momento que era mi profesor. Creo que hay dos cosas con las que seguir que son particularmente interesantes para mí, y ese es el rol de la mujer de Sancho Panza, que en la primera parte, en el primer libro del Quijote, se llama Juana, en el segundo se llama Teresa, y yo me voy a quedar con el segundo pues porque es mi tocaya, entonces básicamente lo voy a dejar en Teresa Panza. Y el rol que va teniendo Teresa a lo largo de todo esto, que no solamente nos habla de lo que hoy pensaríamos que es una primera dama, ¿no?,
Sino también cómo le va poniendo, va aderezando, digamos, esta historia de Sancho en Barataria, la va aderezando también de la importancia de quienes acompañan a quien gobierna y de las familias de quienes gobiernan. En la primera parte de El Quijote, en el primer libro, cuando le está diciendo a Sancho que se va a ir a seguir a un señor enloquecido, ¿no? A un señor que va a ir a librar diversas batallas, a Don Quijote que se va a ir de escudero, Teresa le dice, bueno, está bien, si te vas a ir, vete, pero no te olvides de nosotros si te hacen gobernador de una ínsula. No tengo ni idea que es una ínsula, pero igual ve y no te olvides de nosotros. En algún momento, cuando tienen conversaciones sobre la idea de que él pueda ser gobernador, le dice en algún momento, acuérdate de tus hijos, ¿no? Que tu hijo ya está en edad como para estudiar y tu hija ya está en edad como de casarse, ¿no? Y hay una preocupación central entre los dos de con quién van a casarla y que case bien y que case además en una condición de igualdad y de justicia, ¿no? Ni aspirar a demasiado que pueda ser perjudicial para ella, pero que sí case, ¿no? Porque, pues, ¿cómo no vamos a casar a la hija? Y no solamente en ese momento, sino a lo largo del gobierno de Sancho, los 10 días de gobierno, hay un intercambio epistolar con Teresa, donde le va contando un poco de los avatares del gobierno y ella un poco va reaccionando, pero también Teresa es muy feliz de verlo regresar, ¿no? Cuando regresa sin ínsula y sin gobierno, de verlo regresar. Y claro que las aspiraciones de ella, así como al principio le da como un poco igual que vaya a gobernar, pero las aspiraciones de ella, de Sancho gobernador, empiezan a crecer a medida que se acerca la realidad, o sea, la idea de que Sancho efectivamente pueda lograr ser gobernador, ¿no? Y eso de alguna manera también nos evoca, insisto, a todos los que rodean al gobernante. El que gobierna no está solo, sino está rodeado de un conjunto de personas, incluyendo sus familiares, y que después vamos a ver en gobiernos actuales cómo eso tiene vinculaciones importantes con lo que pasa, por ejemplo, con los clásicos escándalos de corrupción, ¿no? La virtud entonces no solamente tiene que estar ahí donde está el gobernante, sino también entre quienes lo rodean, porque también la fantasía de gobernar y de los efectos de gobernar, los beneficios de gobernar también pueden llegar a esas familias, ¿no? Y finalmente, lo complicado que es para Sancho y cómo sale de alguna manera de esta ínsula, ¿no? Uno de los costos del gobierno, bueno, primero lo quieren matar de hambre, ¿no? En algún momento el doctor le termina diciéndole lo que no puede comer y esa cosa no está nada bien. Después lo dejan dormir poco y después además ya es noche, está cansado, no lo dejaron cenar y le vienen con otro tema, con otro dilema, con otro ciudadano que necesita una resolución y ahí se pone de muy mal humor y empieza a ver los costos que significa para él gobernar. Entonces, pues básicamente toca salir de ese gobierno y me parece interesante cerrar pensando en la opinión que después va a generar este gobernador y cómo desde los consejos que le dan antes de gobernar hasta a lo largo, digamos, del gobierno, siempre está ahí esto que hoy llamaríamos la opinión pública, ¿no? Esto que estaría ahí siempre detrás, ¿qué van a pensar de quien gobierna los que lo están viendo gobernar, ¿no? Le dice en algún momento Don Quijote a Sancho Panza, si el gobernador sale rico de su gobierno, dicen de él que ha sido un ladrón. Y si sale pobre, que ha sido un apocado y un mentecato, ¿no? Eso solamente por hablar de cómo sale en términos de riqueza, ¿no? Y del 3 de 3 y de la transparencia y de la declaración patrimonial y esas cosas. Pero no solamente está en eso, sino también en el juicio que va a haber, no solo de sus decisiones, sino de cómo termina ese gobierno, ¿no? Y acepta en algún momento Sancho que prefiere dejar de gobernar y regresar así, apocado, ¿no? Y de mentecato, prefiere ser tratado de mentecato porque en el fondo nunca ve coronas, ¿no? Mucho más que las que van a decirles que están ahí en cuestión, nunca ve ni coronas de oro ni las grandes ventajas y maravillas que se suponía que tenía el gobernar. Con eso me parece que yo voy cerrando esta intervención pensando en que así como hace muchos años a un estudiante de ciencia política le generó toda la ilusión del mundo leer este texto, no solamente por esta parte que ahora he tratado de hacer del gobierno y del buen gobierno y probablemente sin haber leído tantas veces a Maquiavelo como ahora que lo enseño,
Así como en ese momento redundó en tantas cosas, no solamente en mi colección de ejemplares del Quijote, sino en cómo traigo al Quijote a colación todo el tiempo, porque como que vive conmigo. Esto sigue teniendo vigencia con estudiantes que hoy llamamos politólogos de nueva generación, ¿no? Que no solamente tienen otras herramientas y otras formas de ver el poder y el mandato y el binomio mandato-obediencia, sino que están, digamos, en un sistema distinto y donde se están poniendo a prueba y se están cuestionando pues regímenes completos, ¿no? Así que me hace particularmente mucha ilusión pasarle la palabra a Javier y le voy a dejar un par de preguntas que creo que, no sé si le hice de estudiante, porque además entregué como trabajo final una reflexión que va de eso, ¿no? Si los gobiernos… La reflexión que entregaba en ese trabajo final tenía que ver con dos éticas que estaban en juego en el Quijote, la ética situacional de Sancho Panza y la ética narrativa de Don Quijote. Yo lo que trataba de decir es Sancho Panza no es ningún truán, no solo es un truán, ¿no? Porque es el que medio toma decisiones ahí mucho más de corto plazo, que trata de librar, de salir vivo de las batallas y no como el Quijote que mientras más lo golpeen parece que está más contento con la hazaña. Y yo trataba de argumentar en la época que mientras que uno era un ético narrativo, el otro era un ético situacional. Creo que ya desde entonces pensaba en mis zonas grises y esa cosa de no todo es bueno y malo, dejemos de pensar en la violencia como los buenos contra los malos. No me había dado cuenta de que eso pasaba. Así que le dejo ahí un par de preguntas a Javier si las quiere responder, pero que creo que tienen que ver con eso. Podríamos pensar, Javier, que solamente Cervantes pudo haber pensado en Sancho para gobernar y no en Don Quijote, porque él hace gobierno el ético situacional, ¿no? El pragmático y no el narrativo, y no el que está dispuesto a librar miles de batallas por la batalla en sí, por la encrucijada en sí, o podríamos pensar que se vale que un idealista como Don Quijote pudiera gobernar. Y en ese sentido, que tanto el ideal de justicia que vemos ahí en Sancho es un ideal vigente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hola, muy buenas. Voy a iniciar respondiendo a Teresa. No, yo estoy absolutamente convencido que Cervantes no podía pensar en el Quijote un idealista para gobernar. Tenía que pensar en alguien pragmático, muy con los pies en la tierra, muy socarrón, muy inteligente. Y en ese sentido voy a hacer otra referencia a una intervención de Teresa inicial y también a lo que dijo Ana Laura. Es pretexto retórico para poderle dar entrada a mi participación. Bueno, primero que todo, a mí me da mucho gusto estar, como siempre, en el TEC. Soy miembro de la cátedra TEC hace muchos años. Lamento que no esté Federico, porque yo pensé que como Federico es politólogo, pues iba a discutir con Teresa de esos temas y yo me iba a poder permitir meterme en otros asuntos del Quijote que me interesan. No puedo decir que más, pero que me interesan mucho. Lástima, Federico no está aquí, entonces pues tengo que hacer ese papel parcialmente con Teresa. Pero déjenme primero señalar un par de cosas. Uno, vengo muy contento porque además hace un rato tuve una visita muy especial con la directora de la vamos a decir, de la Biblioteca Cervantina. Así como yo le pregunté a la generación de alumnos, donde estaba Teresa, ayer en el Itaba hace muchos años, que cuántos habían leído el Quijote, yo les podría preguntar, ¿y cuántos de ustedes conocen la Biblioteca Cervantina de esta institución? Ah, pues algunos, ¿eh? Sí, está bien. A ver, es una riqueza incuantificable y sobre todo es una riqueza moral porque proviene de la donación de un mexicano ilustre que primero se dedicó a juntar Quijotes y luego pensó en regalarlos, ¿sí?, para que gente desconocida de él pudiera disfrutar de su lectura. Entonces, eso me tiene muy emocionado. Segundo, vuelvo a la introducción de Teresa. ¿Por qué yo
un profesor que se dedica a la Revolución Mexicana, imagínense, a Zapata, a Villa, a Madero y a Carranza, se le ocurrió dar un día un semestre sobre el Quijote, ¿sí? En buena medida porque yo había estudiado en la Universidad de Chicago. Y en la Universidad de Chicago hay toda una tradición desde un rector que hubo en los 40 que se llama Robert Hutchins, asesorado por un filósofo, Mortimer Adler, en donde decían que los alumnos debían leer great books instead of textbooks. Leer clásicos. De hecho, en esa dupla Hutchins, Mortimer Adler, salió esta colección de great books que publicaba sobre todo la Enciclopedia Británica. Y obviamente estaba el Quijote, y estaba Freud, y estaba Dostoyevsky y demás. O sea, hacer que los alumnos, cualquiera que sea la disciplina profesional que elijan, ¿sí?, lean clásicos. Y mi sueño era, también dijo Ana Laura, que yo fui presidente del Colegio de México, bueno, mi sueño era que cualquiera que fuera la carrera en el Colegio de México, que tuvieran que leer un cierto número de clásicos, elegidos por los alumnos, para ver, tienes que leer o Dante, o tienes que leer a Darwin, vamos, estamos ahora en un aniversario de Petrarca, bueno, pues lea Petrarca. No lo logré, los jefes de departamento son muy celosos y quieren pues muchas horas para las materias departamentales. Bueno, ese es un poco el origen de por qué a estos alumnos, y creo que lo di como 3 o 4 años el curso, ya no me acuerdo. Fue el primero. Sí, pues sí, se me ocurrió en ese momento, pero sí, lo di algunos veranos. Y bueno, ese es parte del origen. Por cierto, creo que el TEC en algunos años iniciales tenía este contacto con esta corriente de universidades, porque no fue nada más Chicago, también lo hizo Columbia, algunas otras universidades norteamericanas que usaban estos great books. Incluso aquí vino la señorita Consuelo Meyer, que creo que traía estos planes. Pero en fin, ya no divago. Y voy a comenzar sigo con Teresa, para que vean ustedes la socarronería, la inteligencia brutal de Sancho Panza, que no tiene que ver con las pocas letras, los pocos estudios que él tenía. No tenía ninguno, era analfabeta. Pero en efecto, en algún momento el Quijote lo manda a que le mande saludos. El Quijote se queda penando, se queda rezando, haciendo sacrificio por Dulcinea, y le dice: ve, pueblo del Toboso, y le mandas mis mejores saludos. Sancho no llega. Le llevaba una carta que también olvida. Y entonces, al regresar, el Quijote le pregunta por su experiencia con Dulcinea y ve 3 labradoras en burro. Le dice: ahí va, esa es Dulcinea. Le dice: ¿cómo va a ser Dulcinea si esta es una labradora? Es que va encantada. Y todo lo que era la palabra encantamiento, el Quijote se lo tragaba completo. Él vive de encantamientos, todos son enemigos, magos, encantadores y demás. Pero le salió mal la jugada a Sancho, porque luego convinieron en que para desencantar a Dulcinea y que perdiera su forma de labradora y recuperara su grandeza, se tenía que dar Sancho azotes, autoazotarse, ¿sí? Y Sancho, bueno, pues que era muy listo, le dijo: bueno, sí acepto darme azotes, pero yo solo, en la noche, usted se retira, de preferencia en algunas arboladas. Y entonces lo que hacía Sancho era, no se azotaba a él, sino que azotaba árboles. Y se queja, ay, 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 y pegaba a los árboles cercanos, y el Quijote los fue contando. Esa es parte de la inteligencia de Sancho. Lo otro que quería comentar es, Ana Laura inició su intervención diciendo: en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme. Lo cierto es que el Quijote no fue manchego y parece ser que nunca estuvo en la Mancha. Fíjense nada más lo que estoy diciendo. El Quijote, bueno, Cervantes, como ustedes saben, nació en Alcalá de Henares, muy cerca de Madrid.
castellano puro. Luego vivió en Madrid. Luego, estamos hablando de que nació en 1547. Voy a dar algunos datos porque es interesante. 1547. No sabemos exactamente qué día nació, pero se le bautizó, eso sí sabemos, primeros días de octubre. Entonces, primeros días de octubre bautizado debe haber nacido finales de septiembre el día de San Miguel. Por eso se le bautiza con ese nombre, porque su padre se llamaba Rodrigo. Entonces, suponemos que nació el 29 de septiembre, día de San Miguel, en Alcalá de Henares, 1547. Su madre era Leonor de Cortina. Y la segunda, digamos, el segundo enigma es, ¿y de dónde salió el Saavedra? No es parte, ¿sí?, de los apellidos familiares. Es un apellido, no quiero caer en mi Pancho Villa, tampoco se llamaba Pancho Villa, pero hoy no voy a hablar de esos personajes. Bueno, déjenme nada más terminar rápidamente la semblanza biográfica. Después de estar en Alcalá de Henares, de nacer en Alcalá de Henares, de tener una vida itinerante porque el padre era lo que se llama cirujano de cuota. ¿Qué significaba en España, siglo XVI, ser cirujano de cuota? Ser cirujano sin estudios, ¿sí?, y andar de la Seca a la Meca, atendiendo, pues, lesiones no siempre bien curadas, y a eso voy a volver después. Después de esta vida itinerante, estuvo unos años en Madrid y luego se fue a Roma, acompañando a el cardenal Acquaviva. Sabemos que estuvo ahí un par de años y luego se dio de alta en la flota cristiana para combatir a los turcos en Lepanto. Por cierto, vamos aquí a hacer preguntas. ¿Alguien sabe dónde está Lepanto? Jóvenes, ¿dónde está Lepanto? ¿Se han oído hablar de el Manco de Lepanto? Bueno, les voy a dar dos sorpresas. No saber dónde está Lepanto. Grecia, Golfo de Patras. Pero además no quedó manco. Nunca fue manco Cervantes. Le quedó el brazo tullido, ¿sí? Y esto me asocia otra vez con mis estudios de la Revolución. Álvaro Obregón, el manco de Celaya, no perdió el brazo en Celaya, ¿sí? Lo perdió en otra batalla que se llama la batalla de Santa Ana. Pero uno no puede ir contra la tradición. Yo no voy a gastar mi vida escribiendo libros para tratar de convencer a los lectores de que perdió el brazo en Santa Ana en lugar de en Celaya. Bueno, estuvo en Lepanto. Para él el momento más importante de su biografía, un parteaguas. Yo estuve en el momento estelar de la historia de la humanidad, en la defensa de la cristiandad, en la derrota de los turcos, que a partir de si ganaban Lepanto, si entraban a Grecia, pensaban penetrar a Europa. Se va a lamentar el resto de la vida que nunca le agradeció la institución suficientemente haber estado en Lepanto. Se pasó buenos años de su vida escribiendo cartas y dice, soy mutilado de Lepanto, soy veterano de Lepanto, necesito una contribución, un premio, un reconocimiento. Nada. Y esa es parte de la maravilla de este libro. El hombre, Cervantes, era un hombre amargado. ¿Y cómo pudo escribir un libro tan optimista, tan positivo, tan rico? Para mí eso es el misterio fundamental del Quijote. Bueno, después de haber estado, digo, en Lepanto y haber pasado en Roma un tiempecillo, pasó 5 años en Nápoles. Dice que son los mejores de su vida. Lo entiendo. Yo creo que Nápoles puede ser la ciudad más divertida del mundo. Y después de Nápoles, trató de regresar a España y la barca en la que iba fue secuestrada y llevado preso a Argel, donde estuvo 5 años preso. 4 intentos fallidos de escape
y finalmente fue rescatado. Había una orden religiosa que se llamaban los trinitarios, que lo que hacían era buscar donativos en España para ir a pagar rescates, ¿sí? Ya había crimen organizado, jóvenes. Esos habitantes de Argel vivían de los rescates de los secuestrados en el mar Mediterráneo. Bueno, Cervantes pudo regresar. Al regresar a España se dedicó, sobre todo inició haciendo comedias, no de manera exitosa. Escribió La Galatea, antes el Quijote, una novela que algunos críticos consideran fallida, novela medio pastoril. Luego tuvo una esposa muy brevemente en Madrid, que me voy a brincar, y se casó en Esquivias, Toledo, con Catalina de Salazar, una mujer muy joven. Lo que señalo es que se casó en Toledo, entonces ha vivido básicamente en Alcalá de Henares, Castilla, después en Madrid, Castilla, ahora en Toledo, Castilla. ¿De dónde sale La Mancha? No lo sabemos. Luego trabajó como comisario de abastecimientos. Esto es importante. ¿Qué significaba comisario de abastecimientos? Era conseguir alimentos para la famosa y futura Armada Invencible, ¿sí? Era conseguir recursos. Y entonces él iba buscando pues, que los campesinos se dieran parte de su cultivo para que sirviera de alimento a esta flota que iba a ir a derrotar a los protestantes ingleses. Y aquí voy a hacer una digresión. A Cervantes en muy poco tiempo, Teresa y Federico iban a hablar de política, yo iba a hablar de historia. La España que le toca vivir a Cervantes es una España que va de la gloria imperial a la crisis del siglo XVII. O sea, nosotros hemos acostumbrado a decir el siglo XVI, el siglo imperial de España. Bueno, sí, los reyes católicos y Carlos V sí, pero ya Felipe II, segunda mitad del siglo XVI, es una crisis brutal, una decadencia enorme. Son las guerras de contrarreforma. Y a eso voy a volver con las armas del Quijote. Entonces a Cervantes le toca, por un lado, la gloria de Lepanto, ¿sí? Y por otro lado, la decadencia con la Armada Invencible. En unos cuantos decenios, España pasó de ser un país poderosísimo, tal vez el más poderoso del mundo en ese momento, a estar por abajo de Inglaterra, de Francia y posteriormente de Países Bajos. Decisiones fallidas, seguramente la contrarreforma, las guerras de religión, el bulonismo, o sea, la política monetaria en América, muchas cosas, ¿sí? Por cierto, este puesto de comisario de abastecimientos incluso le costó una pequeña prisión. Fue acusado de que no estaba haciendo bien los manejos. Luego fue recaudador de impuestos en Sevilla, Andalucía. Y ahí fue encarcelado también por acusaciones de mal manejos en la recaudación de impuestos. Ahora, a ese encarcelamiento en Sevilla le debemos, ¿sí?, como dice Cervantes, como han dicho todos sus biógrafos, el inicio del Quijote. Parece ser que ahí empezó a pensar en escribir el Quijote, o incluso hay quienes dicen que empezó a escribir las primeras páginas. No sabemos. Lo importante es que no se puede explicar el Quijote sin la experiencia carcelaria del Quijote, de Cervantes. Luego regresó a Esquivias, Valladolid, y en 1605 aparece la primera parte del Quijote. 1616, bueno, finales de 15, la segunda parte, y muere en 1616. ¿Qué es para mí
lo más importante que quisiera yo comentarles desde una perspectiva de historiador. Entonces ya les dije, Cervantes se mueve en dos momentos de la historia de España. El último resplandor de los reyes católicos y Carlos V y el inicio de la cadencia de Lepanto a la Armada Invencible. Por otro lado, este siglo XVII es un siglo de crisis económica en España. Es un siglo, aquí acudo a los politólogos, el siglo de los validos. ¿Les queda claro el concepto de los validos aquí a los politólogos? ¿No? Los reyes españoles, los Austrias, todavía es dinastía Austria, Habsburga, se la pasaban cazando con Z, y entonces gobernaban sus validos. Era una España absolutamente decadente, y esto explica que Cervantes, un hombre pobre, desilusionado, no había conseguido reconocimientos, no había conseguido empleo, buscó venir a América, no logró un empleo para acá, ¿sí? Pudiera escribir ese libro. Pero sí podemos entender que en ese libro hay una inconformidad básica. ¿En qué radica esa inconformidad? En que el hombre quiere salir a desfacer entuertos. Ese es el mensaje. Si hay muchos entuertos, es porque hay muchas desigualdades, muchas injusticias. Eso es lo que trata de remediar. Ahora, lo hace desde su posición de hidalgo, ¿sí? Los hidalgos eran una cierta nobleza vinculada a hechos de armas anteriores, muy probablemente a los años de la Reconquista. Otra vez nos remontamos a siglo XIII, siglo XIV, incluso principios del siglo XV. Si se fijan, Ana Laura pudo haber dicho, ¿sí?, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre, y luego seguir con la descripción. Son las, déjenme leerlas, a ver si, porque creo que vale la pena entender la descripción de este hombre. A ver, espérenme, ¿eh? Aquí está. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza y nastillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Pero a ver, adarga antigua, eran armas que ya no se usaban, por eso sus armas estaban oxidadas, porque ya la guerra de Reconquista se había acabado. Y este hombre utiliza esas armas que no habían sido utilizadas en 100, 200 años para salir a desfacer entuertos. Segunda cosa que quisiera comentar. La primera parte, ustedes saben, el Quijote, lo acabo de decir, se publicó en dos partes. La segunda parte era obligada porque había sido un éxito comercial brutal. La primera parte, por cierto, Cervantes no ganó mucho dinero porque no había derechos de autor en ese momento. El dinero se lo llevó el impresor, ¿no? Pero se vendió mucho, y hubo ediciones por varios puntos de España, varias traducciones prontas, ¿sí? Probablemente 1612, una traducción al inglés, que es probable que haya leído Shakespeare o que haya leído alguno de los colaboradores de Shakespeare, del equipo con el que hacían sus dramas y sus comedias. Para colmo, murieron el mismo día, 22 de abril de 1616. Y esto ha hecho, ustedes saben, somos muy sospechosistas y nos encantan las explicaciones abstrusas. Entonces, de verdad hay gente que asegura que Shakespeare y el Quijote eran la misma persona. Digo, no puede ser de verdad que nos perdamos en estas estupideces. Sí, efectivamente, Shakespeare o alguno de su círculo leyó
lo sabemos porque Shakespeare escribió una obra que se ha perdido, parece que se acaba de recuperar, sobre Cordelio. Y Cordelio es uno de los muchos personajes del Quijote, porque es otra cosa, a ver, sí, el Quijote está basado en dos personajes, y además es lo más lindo. El Quijote es un libro de la convivencia social. Conviven un hidalgo con un labriego del pueblo, se aman, platican, es un diálogo eterno. Todo el libro son diálogos entre el Quijote y Sancho, a pesar de sus diferencias económicas, de cultura, físicas, uno flaco y alto, el otro gordo, y eso es lo más hermoso, el mensaje de Cervantes, como dos personas tan diferentes pueden amarse y pueden conversar y convivir, sufrir el uno por el otro a lo largo de toda esa gran obra. Pero les decía, a ver, la primera parte sucede, el contexto físico de la primera parte, casi todo se da en ventas, tales, en caminos, en montañas, pero no hay ninguna aventura del Quijote en una iglesia o en un convento. No lo hay. Esto no quiere decir que el Quijote fuera cristiano nuevo, ¿no? O que tuviera alguna cercanía con la Reforma. No, no. De hecho, es un cristiano católico, papista, y aparece un cura, pero el cura no aparece como religioso, aparece como inquisidor de libros, como lector de libros, como un amigo civil del Quijote en ese pueblo de La Mancha, que no sabemos su nombre. La segunda parte del Quijote ya se da en otros escenarios. Básicamente, hay dos contextos muy importantes. Uno, el castillo de los duques. Y dos, Barataria. O sea, cambia el escenario de la primera a la segunda parte. El castillo de los duques, a ver, los duques, porque además, a lo largo del Quijote, Cervantes es tan humilde que quiere un poco darle una cachetada con guante blanco a los varios autores del siglo de oro que eran brutalmente soberbios. El mayor de ellos, Lope de Vega. O sea, es un pleito contra Lope permanentemente. En el prólogo dice, bueno, yo no soy de esos que cita en latín en el prólogo y me digo heredero directo de Horacio, de Virgilio, no, nada de eso. Entonces, Cervantes dice que él no es el autor del libro, que es el padrastro. El libro fue escrito por Cide Hamete Benengeli y que ha sido traducido por un morisco de Toledo, otra vez. No hay mancha. Por cierto, Quijote, bueno, una de las explicaciones es que para que no se pelearan los muchos lugares de donde sí pasó a tiempo, Cervantes se lo adjudicó a La Mancha. Pero les decía, la segunda parte es básicamente en el Palacio de los Duques y Sancho en Barataria. Ahora, aquí ya me estoy acercando a lo que decía Teresa. El Quijote le ofreció desde el principio de la obra, dijo, yo soy un caballero andante, nosotros vamos a lograr reinos y demás, y te voy a dar a ti como escudero una ínsula. Nunca usa la palabra isla, una ínsula. Está muy bien, pero no se lo puede cumplir, porque el Quijote lo único que gana son palazos, o sea, todas son derrotas, ¿no? Le daban unas partidas de ya saben qué, y a Sancho a veces le tocaba también. Entonces los duques, estos célebres duques, que han leído la primera parte, aparecen en la segunda parte diciéndole, nosotros le vamos a ofrecer la isla de Barataria a Sancho. No es una isla, finalmente, es uno de los, yo me imagino sitios de, uno de los, sí, de los, de 1000 habitantes. Sí, dice, de 1000 habitantes, uno de los pueblos sobre los que reinaban estos duques, o eran sus zonas de influencia. Y ahí le dan Barataria. Ahora, ¿qué hace Sancho en esta Barataria? Bueno,
También yo creo que coincidimos, Teresa, en varios de los puntos a reflexionar. Primero que todo, ¿con qué experiencia de gobierno el Quijote le daba consejos a Sancho si nunca había gobernado? El duque y la duquesa sí. Ellos son los que lo llevan, dizque, a gobernar, le disfrazan unas de sus zonas de influencia y le dicen que es la isla Barataria. ¿Cuáles serían los consejos? Que aquí puse: cuidar comida y bebida, no ser dormilón, no refranes. Y aquí puse, no sé por qué, AMLO. No sé, me traicionó el subconsciente, porque pues a nuestro presidente le gusta mucho hablar de refranes, ¿no? Eran tan importantes esos consejos que Sancho le pidió al Quijote que se los diera por escrito. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque pues no sabía leer. Le dice, también puse AMLO, dice, lo peor para un gobernante es la necedad. Fíjense nada más. Capítulo 43, segunda parte. Lo mejor, buenos propósitos. Yo creo que ahí sí el presidente la libra. En donde mejor actúa Sancho, no es tanto como gobernante, como legislador, aunque sí hace algunas ordenanzas, sino hombre que imparte justicia. Para mí son sus mejores momentos. Ya Teresa habló de algunos, al grado de que se le conoció en ese momento como el nuevo Salomón. Imagínense ustedes, el nuevo Salomón. Además fue buen gobernante, visitaba toda la isla, repito, no era isla, era una zona de dominio de los duques, vigilaba la calidad de los productos comerciales, los precios y salarios, los falsos mendicantes. A ver, ¿por qué tiene que haber una referencia a falsos mendicantes? Entonces yo como historiador respondo, porque se juntaban dos condiciones históricas. Uno, muchas guerras. Estaba la Armada Invencible, estaba Lepanto, y mala medicina. Su padre había sido cirujano de cuota. Entonces todo aquel que sufría una lesión en alguna de estas guerras o batallas quedaba marcado de por vida. Cervantes mismo. Por eso es que Sancho tenía como objetivo en su gobierno combatir a los falsos mendicantes. Ahora, fue tan buen gobernante que los duques le dijeron que era flor y espejo de los gobernantes. Sí se arrepintió de gobernar, de asumir algo para lo que no estaba preparado, y la manera en que finalmente decidió ya regresar a sus actividades de escudero, como dijo Teresa, porque no lo dejaban dormir, porque le pusieron un médico que no lo dejaba comer, ¿sí? Pero sobre todo porque le organizaron una rebelión. Y Sancho a veces es un hombre cobarde, ¿sí? No voy aquí a entrar ya en detalles de en qué momentos, en qué aventuras padeció miedo, ¿sí? Y en qué otras fue. Por cierto, también lo mencionó Teresa, y también puse AMLO. El pueblo siempre critica. Capítulo 55 de la parte 2. No trates de censurar, es imposible. No, ya lo citaste. Si sales rico te atacan, si sales pobre te atacan. Pero no trates de censurar. Este es un mensaje importantísimo. Por aquí lo tengo. Fíjense nada más, esto me va a llevar a Octavio Paz. Vean qué calidad literaria. Dice, y querer atar
las lenguas de los maldicientes es lo mismo que querer poner puertas al campo. ¿Les parece algo mejor dicho que eso? Se los repito, tratar de censurar es tratar de poner puertas al campo. ¿Qué más puede decir uno después de esto, Ana? Tenía otras cosas preparadas, otros párrafos del Quijote. Cervantes manda muchos mensajes, lo hace a través de discursos que han sido criticados como partes extrañamente introducidas en el Quijote, como que salen de la narración. Y también a partir de cartas, se escribieron muchas cartas ahí entre los duques y el Quijote al momento del gobierno. Pero, por ejemplo, el discurso de las armas y las letras. En una parte de este discurso dice: hablo de las letras humanas, que es su fin poner en su punto la justicia distributiva, fíjense nada más, y dar a cada uno lo que es suyo, y entender y hacer que las buenas leyes se guarden. Fin, por cierto, generoso y alto, y digno de grande alabanza, pero no de tanta como merece aquel al que las armas atiende. O sea, pone por arriba las armas que las letras. Y dice, las cuales tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida. Antes que la libertad, la paz. Y luego ya en otro famoso discurso, que es el de la Edad Dorada ante los cabreros, ¿no? Van a ver qué bonito. Dichosa edad, ya me estoy pasando, dichosa edad y siglos dichosos a quienes los antiguos pusieron nombre de dorados, por eso el discurso de la Edad Dorada, y no porque en ellos el oro que en nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna. No por eso se llama edad doradas. Se llama porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. No había la fraude, el engaño ni la malicia mezclándose con la verdad y llaneza. La justicia se estaba en sus propios términos, sin que la osasen turbar ni ofender los del favor y los del interés que tanto ahora la menoscaban, turban y persiguen. ¿Les parece una descripción mejor de la sociedad que deberíamos tener? No estoy pensando, yo no participo de la idea de lo tuyo y lo mío. No, eso no lo creo. Pero sí donde hubiera una justicia que no estuviera dependiendo de los poderosos. Eso sí me gustaría. Yo con esto concluiría. Quisiera darle oportunidad a los alumnos de Teresa Vera aquí que nos... No todos son alumnos míos, pero nada más antes de pasar, tenemos ahí, si nos ayudan con la convocatoria, si esto resultó suficientemente provocador, una cosa que estuvimos pensando con el Departamento de Ciencia Política, con la decanatura, la cátedra, la revista Confines, es que estamos convocando a que participen en un concurso de ensayo sobre el Quijote para politólogos y politólogas de nueva generación. Es para los estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Ahí les ponemos el correo electrónico de Confines como para que nos manden su ensayo, y sobre todo pensando, les decía hace un momentito que en algún momento cuando Don Quijote le está explicando a Sancho la importancia de saber leer, escribir, le dice en algún momento, porque el problema, digamos, con los hombres de gobierno que no saben leer, dice, puede ser por dos razones.
o que fue hijo de padres demasiado humildes y bajos, o él tan travieso y malo que no pudo entrar en el buen uso ni en la buena doctrina, ¿no? Es decir, o porque viene de un origen demasiado humilde o porque básicamente fue un papanatas que desperdició la oportunidad de saber, ¿no? Y bajo la premisa que decía Javier hace un momento de la importancia de ir a esos clásicos, aunque no estén asignados en una materia específica ni como parte de las lecturas casi siempre destazadas que les damos, no a cachos, porque difícilmente se les puede dar un libro completo, pues esa es un poco la provocación, ¿no? Si esto los provoca en la discusión, sería fantástico recibir sus ensayos, donde la idea es reflexionar a partir de los capítulos que se pusieron a su disposición por parte de la cátedra, justamente sobre la vigencia de este texto para politólogos y politólogas de nueva generación. Y ahora sí, adelante. ¿Comentarios? Pues buenas tardes, agradezco a ambos su tiempo y su expertise. De verdad es muy interesante conversar acerca de estos temas. Y mi comentario y pregunta va que, pues me parece muy interesante la relación que tiene Sancho con el poder, por sus orígenes, por todas estas características que él tiene. No se siente como digno, o sea, quiere gobernar, pero a su vez yo detectaría por los fragmentos que comentaron como que casi hasta le tiene miedo y al final no le termina gustando tanto la idea. Pero la realidad es que independientemente de su origen o de sus circunstancias, percibo que pueden existir muchos Sanchos con muchas buenas intenciones, mucho pragmatismo y muchas buenas ideas e inteligencia para tomar el poder, pero quizás siendo, y me disculpo por el uso de la palabra, demasiado cobardes para hacerlo. Entonces, ¿cómo podríamos empoderar a los Sanchos que existen en algunos momentos para que no le tuvieran tanto miedo al poder? Porque desde ese momento el poder parece una cosa solamente destinada para unos pocos, y es algo que diría que se mantiene. Entonces, ¿qué dirían ahí? Muchas gracias a ambos de nuevo. A ver, yo en respuesta diría, no me voy a meter con lo de política, pero el Quijote es un personaje, el Quijote, más lineal. Es un hombre de ideales, cree en la justicia, en desfacer entuertos y demás, aunque al morir, al final de la segunda parte, cuando regresa a su pueblo, ya no regresa vestido de caballero andante, regresa vestido de civil, despotricando incluso contra la caballería andante. Muere en su cama y dicta un testamento y lo reparte bastante racionalmente. O sea, el Quijote perdió su locura en los últimos momentos de su vida. En algún párrafo, Sansón Carrasco lo lamenta y dice, pero ¿cómo si lo agradable de este hombre es que estuviera loco? ¿Para qué lo queremos sano y juicioso? No nos sirve de nada, no nos divierte. No pierde la locura del todo porque al regresar a su pueblo, donde va a morir, dice, bueno, pero podríamos, si salgo de esta, si no me muero, podríamos convertirnos en pastores. Y hasta se empiezan a poner nombres que iban a tomar de pastores y quiénes iban a ser sus mujeres ideales y demás. En cambio, Sancho, es a lo que voy. Sancho sí es un hombre de muchas contradicciones. En algún momento es un hombre bueno, honesto, pero en muchos momentos es bien socarrón. Toma cosas ajenas. En algún momento vencen a unos curas, bueno, fue a quitarle las alforjas. Y en otros momentos dice abiertamente, quiero ser gobernador,
para ganar dinero. Y dice, porque como gobernador te haces de dinero y si no puedo ser gobernador, quiero ser alcabalero. Así lo dice. O esclavista para vender esclavos. Entonces, era un hombre muy realista, absolutamente fascinante. Y a mí me gusta más Sancho porque tiene estas dos posibilidades. No es el ideal perfecto, que es el Quijote. Es un hombre absolutamente apegado a la realidad. Yo ahí además agregaría que la relación de Sancho con el poder va también cambiando y va evolucionando, precisamente porque es este hombre que tiene, digamos que es eso, mucho más situacional. Al principio trata de convencer a todo el mundo de que tiene capacidad para gobernar. Cuando hablamos de buen gobierno, él mismo va diciendo, yo soy capaz de gobernar ínsulas ahí donde las haya, ¿no? O sea, puedo lograrlo. Y hay momentos en los que cuando le dicen, te vas a tener que enfrentar, ¿no? Por ejemplo, a rebeliones, dice, pero si yo soy hombre de paz, yo tranquilo, ¿no? O sea, no lo buscaría. Es como un momento de quién se quiere meter en esos problemas, porque gobernar también es tremendamente problemático, ¿no? Porque al final parece que no terminas de resolverlo todo ni darle gusto a nadie y de cualquier manera vas a salir bastante mal parado. Y para un ético situacional, pues también esa complejidad, lo de que no lo dejen comer y no lo dejen dormir, no nada más, creo que ahí Cervantes no solamente está jugando con lo que es básico e indispensable para este sujeto. Dice en algún momento, gobierno, me vienes a pedir a mí coronas de oro cuando yo no he visto, tengo un día de gobernar y yo no he visto una sola, y oficio que no da para ganar, pues no es oficio, digamos, ¿no? Y él hasta ese momento no ve ninguna ganancia. Creo que en realidad su relación con el poder pasa por el lugar en el que está en ese momento, ¿no? Desde la fantasía y del apetito que puede significar, tal cual reconoce con la ama y la sobrina que él va con Don Quijote porque está la promesa de gobernar una ínsula. Eso es lo que hace que se vaya. Hay quienes dicen que estaba un poco harto de Teresa Panza y por eso se va, pero en realidad quería irse, digamos, con Quijote por eso. Cuando está ya gobernando, que sabe lo que realmente, o sea, más allá de los consejos y tal, pues ahí empieza a dimensionar, ¿no? Lo que significa, y en realidad se va, y me parece que su salida no es, y eso lo vemos en la carta, lo que habla con la duquesa, ¿no? Al final no se va pensando que fue injusto con él, sino que no está para él ese gobierno, ¿no? Entonces, no sé, me parece que en ese sentido también pasa por el querer quedarse en esos gobiernos, y que podemos tener sujetos como con el talento, pero la voluntad es importantísima. Muchas veces hemos visto sujetos que uno pensaría qué buen rey hubiera sido si hubieses querido ser rey, ¿no? Porque algunos estaban ahí más bien porque les tocaba, y creo que en la actualidad vemos gente a la que un poco es todo un equipo y un partido y un tal que los pone en un lugar en el que no necesariamente quieren estar, aunque tengan, digamos, el talento del libro, ¿no? Del libro de texto, y luego vemos los desastres que vemos. Sí, yo quería ahondar un poco en esa idea de qué pasa con Sancho cuando se hace realidad su sueño, ¿no? Es decir, él durante toda la obra lo hemos visto que lo que quiere es comer, dormir y acumular riqueza. Y no será porreado también. Y considera que él no quiere gobernar para poner un buen gobierno, ese sería un ideal del Quijote. Él quiere gobernar para acumular riqueza. Pero a lo que se enfrenta, y me parece, y eso se los pregunto, que ese es un ideal clásico de la Grecia clásica que está en Aristóteles, que gobernar es un servicio. Y creo que es una de las grandes lecciones que nos deja a los políticos y politólogos contemporáneos. O sea, lo que él tiene que hacer es, con sus recursos, prestar un servicio a la justicia, sobre todo, que es lo que nos decía Javier, porque lo que tiene que resolver son problemas de justicia prácticos, y lo hace desde su inteligencia práctica, desde su razón contextual, que está sumamente desarrollada ya, que no vimos pero que se ha desarrollado, y tiene que prestar tal servicio que tiene que despertarse o no dormir para poder prestar el servicio. Y ahora ni come, ni duerme, ni ha acumulado riquezas, y además es aporreado porque él nunca ha sido un hombre de armas, que también nos ha dicho en el famoso discurso de las armas y las letras que tienen que ir juntas las armas con las letras, ¿no? Entonces,
resulta que el sueño del poder en realidad despierta las pesadillas más terribles de Sancho, pero sin embargo lo cumple a través de esta inteligencia práctica que tiene un desarrollo enorme y que lo hace además darle la vuelta a los asuntos y mostrarse incluso compasivo recordando las enseñanzas de los consejos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería dar punto en esta visión ética política que sigue siendo, que se olvida mucho en el mundo contemporáneo. Gobernar es un servicio. Y tal vez yo agregaría, y me sorprende ahora, después de una hora estar hablando, no hemos mencionado un caso que es emblemático del Quijote. La justicia en Sancho es muy clara, es muy salomónica, es muy sabia, como lo va entendiendo, reparte, entiende las causas de un... La justicia en el Quijote es más compasiva y tiene varios ejemplos. Por ejemplo, en algún momento va cabalgando el Quijote y oye unos gritos lastimeros, se acerca y un señor está ahí flagelando a un trabajador suyo que porque había perdido ovejas o qué sé yo. Y entonces el Quijote le dice, no lo vuelvas a hacer, y si yo me entero que golpeaste a este muchacho, te enfrentarás al sin par Don Quijote de la Mancha. ¿Qué es lo que sucede? Se va Don Quijote y una vez que desaparece de la mirada del señor, le da más azotes, ¿no? O el caso de los galeotes, que es el al que me refiero como emblemático. De repente van el Quijote y Sancho, primera parte, y ven que van unos hombres en cuerda, van amarrados. Y dice el Quijote, qué bonita aventura para hacer justicia, los voy a liberar. Y Sancho le dice, no, 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 Quijote, no, 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 señor, estos son reos que van en cuerda porque cometieron delitos. Pues el Quijote los libera. ¿Y qué se ganaron? Una paliza. Una vez que se vieron liberados los presos estos, los galeotes, los golpean y se roban el rucio de Sancho. Y es cuando el Quijote se da cuenta después, ya todo golpeado, le dice, ay, Sancho, hacer bien a villanos es como echar agua en la mar. Y a mí esa me parece otra cosa genial. No se vale la justicia compasiva. Se tiene que aplicar la justicia tal cual. Y hacer bien a villanos, y ojalá lo oyera quien lo debe oír, es como echar agua en la mar. Creo que tú quieres preguntar, ¿verdad? Yo solo quisiera como hacer una pregunta sobre como estas distintas perspectivas sobre la idea de gobierno que convergen en la obra, que tienen que ver precisamente con el paradigma del Renacimiento, del humanismo, pero al mismo tiempo de la contrarreforma, de la decadencia, también del gobierno de Indias, ¿no? Que tanto también en el personaje de Sancho puede estar la idea del indiano, ¿no? Del que, como bien Cervantes también quería migrar a Indias, y la posibilidad de hacerse de un gobierno, un poco con estos objetivos de comer, dormir y hacerse de riquezas. Y por otra parte, también el paradigma medieval y de la sociedad estamental, que tiene mucho que ver precisamente con lo que le comenta la esposa, de no de casemos a nuestra hija con un igual, porque de otra forma no se puede, ¿no? Entonces, es de cómo también, o sea, ¿cuál es? Pregunta, comentario, ¿verdad? Pero me hace pensar mucho todo lo que nos han propuesto esta tarde, de las diferentes como vertientes que tiene sobre la idea de gobierno. Entonces quería como preguntar más concretamente de cómo ven en el texto el ideal en este momento, pues, de humanista, moderno, pero también con el sustrato, pues, estamental medieval que tenemos acá, además conectado con la idea de la caballería, ¿no? O sea, como algo que pues es un ideal que no se alcanza, pero que está ahí, ¿no? O sea, y que es un hidalgo, es un hijo de algo, ¿verdad? Como bien comentó el profesor. ¿Tú vas a hacer eso? Sí. Sí, bueno, yo ahí lo que diría es que justamente creo que ese es el elemento que nos permite pensar en la vigencia también de la idea de gobierno que podemos sacar del libro para la actualidad.
no solamente por lo que viene precisamente no solo de la construcción de regímenes e incluso de la creación del Estado como hoy lo conocemos, que viene de ahí, sino también por la experiencia del propio Cervantes con una gloria pasada, ¿no? Con esta idea de cómo estos gobiernos que lograban ser imperios y donde no se ponía el sol, ¿no? Terminan también en un desperdicio, porque cuando hablaba Javier de los válidos, también de lo que se está hablando es de los gobernantes que no saben ser capaces de alguna manera de porque heredaron y porque no ganaron sus gobiernos, porque no entienden tampoco lo que es a quien están gobernando, pues básicamente son una bola de ociosos, ¿no? Que se van a casar, pero que igual desperdician y que de alguna manera son incluso ignorantes, insultos, que lo único que tienen de gracioso es que nacieron reyes, hijos de reyes, de alguna manera, ¿no? Que nacieron ahí y que por eso están gobernando. Y creo que de alguna manera también otra vez nos evoca este Maquiavelo diciendo el heredero tiene un gran peligro, ¿no? Porque el que no conquista por virtud, ¿no? El que no se gana el gobierno por virtud, también está esta decadencia de la idea del derecho divino a gobernar, ¿no? De alguna manera también está ahí planteada muy, muy claramente. Y creo que en ese sentido, pensar en Sancho, no solamente como un ético situacional, sino también como este origen humilde, me parece que evoca muy bien una cosa que le dice en algún momento a Don Quijote, que es más sabe el necio en su casa que el cuerdo en la ajena. De alguna manera gobernar a esos 1000 habitantes le puede salir mejor a Sancho, no nada más porque es infinitamente inteligente y astuto, ¿no? Que eso queda claro a lo largo de un montón de aventuras, sino porque entiende de qué va, ¿no? O sea, sabe quién es quién aquí. Y mucho de lo que resuelve, por ejemplo, cuando está pensando en justicia, no viene ni de códigos ni de libros, sino viene de lo que oyó que pasó en otro lugar, ¿no? En otro caso que escuchó, en una taberna, como lo vio en otro momento. Es decir, también es el valor de la experiencia construyendo en ese sentido, pues gobierno, ¿no? Y creo que también estaba un poco en esta lógica de pensar que no solamente era poner a prueba el derecho divino, sino también la idea de que solamente pueden gobernar esos que son de alguna manera elegidos, ¿no? Y sobre todo en un espacio tan tremendamente desigual. Creo que al final un poco Cervantes reivindica a ese sujeto humilde y campesino como un mejor gobernante por lo menos para impartir justicia, de lo que podrían ser otros que lo único que tienen es eso, ¿no? Ese derecho divino a gobernar. Sí. Yo quisiera, a ver, creo que ya Teresa te contestó, pero has tocado un punto muy importante. A mi modo de ver, el Quijote es una obra que se mueve en dos mundos. Un mundo en donde se está avisorando una modernidad en Europa y por otro lado, un mundo muy medieval. España es mucho más medieval en ese momento que Francia, que Inglaterra, y se deja ver. O sea, no en balde el Quijote habla de caballería andante. Pues es época de Ricardo Corazón de León, eso ya en Inglaterra ya está súper rebasado. O sea, no en balde el Quijote está vestido de caballero andante, y lo más curioso es que el rico, el caballero, el Quijote, representa la edad vetusta, representa lo medieval, la fama, es lo que le gusta. Él dice, porque hemos dicho, no, el Quijote era muy desinteresado, ese es muy Quijote. Nada, en toda la obra del Quijote, el Quijote no es nada desinteresado, jóvenes, pero no busca riquezas ni poder, busca gloria y fama, lo dice N veces. Entonces es otra cosa, es más medieval. Y Sancho, el rústico, el analfabeta, dentro de esa pareja es el que tiene más visos de modernidad. Habla ya, por ejemplo, de que le paguen el salario en efectivo, ¿no? Porque el Quijote le quiere pagar con promesas, con ínsulas, ¿no? Algún día. Entonces, yo quisiera concluir con otra cosa, porque ya creo que ya es la hora. Alfonso Reyes, que es el
que nos tiene aquí en la Cátedra TEC, decía que él quería lectores del Quijote y no secta de cervantólogos, ¿no? Entonces yo les digo, jóvenes, lean el Quijote por placer. No le estoy pidiendo que se conviertan en cervantólogos. No, léanlo hedonísticamente, ¿sí? Lúdicamente. Disfruten, para mí, el mejor libro que se ha escrito desde que se inventó la novela para acá. Y es uno nuestro, porque el Quijote es tan nuestro como de una persona de La Mancha o de Madrid. Es igualmente nuestro. Lean el Quijote, jóvenes. ¿Una más? Sí, Venga. hola maestra. Pero tengo una pregunta más que todo para, o sea, yo estudio gobierno y me gustaría incursionar en la función pública y viendo a Sancho Panza que tenía, o sea, muchos intereses personales, lo aplico a los políticos de hoy que más que todo se enfocan en qué voy a ganar yo y no tanto en cómo puedo ayudar a las personas, porque al final un cargo público es para ayudar a nuestros países, comunidades. Entonces, quería preguntarles qué piensan que podemos hacer para crear políticos y, o sea, funcionarios públicos que en serio estén comprometidos con el pueblo, pues, y no tanto con sus intereses personales. Mira, yo estoy desolado, porque mi experiencia de historiador y mi experiencia del México del siglo XX, trabajo revolución hasta cardenismo y demás, y mi experiencia de ciudadano desde hace 50 años, yo pensé que ante la crisis tan profunda del país, íbamos a proponer alternativas para mejorar la situación. Y si uno revisa de todos los partidos, no voy a poner aquí colores ni siglas, están proponiendo políticos que sabemos que no van a resolver la crisis. Estamos ante un desfile de políticos que sabemos que no están a la altura de la crisis, ni a la altura del futuro que este país se merece. Eso me tiene desconsolado. Entonces ya no sé qué contestarte, no sé si esa era tu pregunta, pero eso era lo que quería yo decir. Pues mira que si logramos más lectores del Quijote entre los que estudian gobierno, seguro vamos a tener mejores gobernantes eventualmente, ¿no? Y por eso justo esta liga que podemos hacer entre la época en la que yo estudié ciencia política y Javier me indujo a este texto fantástico y la posibilidad, por eso nos hacía tanta ilusión con Ana Laura traer el texto también para ustedes, no solamente porque es como un poco seguir con esa conexión con quienes han tomado clase conmigo, pero no solamente eso, ¿no? Con quienes están, sino también por la convicción que son justamente estas reflexiones las que nos permiten pensar si eventualmente podríamos tener a alguien que no necesariamente vaya de que no tiene ningún interés personal, porque creo que también eso es absolutamente ridículo, ¿no? O sea, Sancho nos muestra muy bien que hay un interés personal y ya está, y está bien tener un interés personal, no olvidar que también no olvidar que es un servicio. Pero tengo la impresión de que si hiciéramos una bonita encuesta con el personal político que hoy está en candidaturas, muy probablemente se quedarían con la historia de que un día Don Quijote dijo algo así como que ladren los perros, quién sabe qué, que no viene en el Quijote, ¿no? Y además que es un pasaje inventado, ¿no? Porque ni siquiera viene, o bien tienen lugares comunes, pero seguramente que no se han metido en este o en otros textos, ¿no? Entonces creo que ahí está un poco la respuesta, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en gobernantes que sean más nobles, porque además de un beneficio personal estén pensando realmente en cómo hacer de la función pública un servicio? Creo que pasa por aquí, ¿no? Pasa por no solamente por el Quijote, sino por tantos textos que nos muestran además una realidad contada por quienes han vivido la ilusión y la desilusión, ¿no? Y en ese sentido creo que Cervantes es alguien que muestra muy bien esa ilusión, esa desilusión. Si hubiéramos leído más temprano el monólogo de Marcela, probablemente se hubiera movilizado mucho antes que ahora que está
movilizado por las feministas, ¿no? O sea, creo que ahí estaba desde hace muchísimo tiempo y se trata de recuperarlo. Ese es un texto muy importante. Cervantes también tiene modernidad. Y el texto de la boda de Marcela o la no boda de Marcela es un discurso feminista y además es un discurso ambientalista. Porque ella dice, yo lo que quiero es quedarme a vivir aquí en los bosques. Todas las mujeres deberían tener muy claro ese famoso discurso de la justificación de Marcela. ¿Cómo se defiende de que la querían obligar a casarse con alguien pues, que ya no quería? Pero a ver, concluyo con algo. Sería pésimo, sería horrible tener un gobernante quijotesco, o sea, puros ideales, de verdad. Sería lo peor que nos podría pasar. Pero a ver, Cervantes lo que quiso fue mezclar dos personajes permanentemente, muy desiguales. Uno idealista y el otro totalmente pragmático. Yo creo que sería el mejor gobernante, tener una combinación, un Quijancho, que tenga algo de Quijote y mucho de Sancho. Ese sería un buen gobernante. Muchas gracias Javier, muchas gracias Teresa, muchas gracias a quienes nos han acompañado. Seguramente un Quijote no sería un buen gobernador, tal vez un Quijancho, pero sí sería un buen gobernador, un gran lector del Quijote. Y es lo que queremos proponer, no solamente hacer buenos gobernantes, sino también, sobre todo, buenos ciudadanos. Y para ser buenos ciudadanos necesitamos ser muy buenos lectores. Y hemos organizado una pequeña colección que le llamamos Resonancias del Quijote, que está de manera gratuita en las diferentes plataformas. Pueden ustedes buscar por ahí. Y ahí está uno de los ejemplares, está dedicado justamente al monólogo de la pastora Marcela. Fue prologado por la doctora Paloma Vargas. Tenemos también el discurso de las armas y las letras, que lo prologó nuestra colega profesora, la escritora María de Alba. Tenemos también justo el otro episodio que acababas de mencionar, que vimos la sesión de ayer. Hay un círculo de lectura todos los martes en línea, nos pueden acompañar si entran a Pasión por la Lectura. Y justamente antier, ¿verdad? El martes estuvimos hablando sobre este capítulo que mencionaron ahorita, de cuando Sancho le dice que ahí viene Dulcinea cuando no ha ido por ella, y estuvimos conversando de qué manera Sancho sostiene la narrativa del Quijote. En fin, varios de estos capítulos que son muy relevantes están ahí disponibles para ustedes, con prólogos de profesores del Tecnológico de Monterrey. La invitación es a leerlos, a conversarlos, a discutirlos, y los invitamos en nuestros siguientes eventos que tendremos sobre el Quijote. Muchísimas gracias, Teresa, por la chispa de decirnos hablemos del Quijote para politólogos, y gracias a Javier por abrir esta tradición.